Muy buenas noches, estimados maestros, una vez más, reunidos para poder dar inicio a este taller online, donde seguramente muchas de las expectativas y sobre todo aquello que nos involucra en esta nueva competencia, el problema de regularidad, equivalencia y cambio nos va a ir fortaleciendo, sobre todo en el trabajo del día a día que tenemos en la escuela. En casos, aquí aparecen ya otro tipo de interrogantes, a diferencia de la competencia anterior, en el caso de cómo el estudiante puede estar conflictuándose, cómo el estudiante tal vez va generando sus complicaciones cuando las cosas desde el conocimiento no son muy claras o no se establecen desde los conceptos y sobre todo las aplicaciones que debemos llevar a cabo en cada uno de los elementos conceptuales que el estudiante debe tener claro, ¿no? En ese sentido, este tipo de preguntas que a veces el estudiante se plantea cuando se hacen las evaluaciones, cuando se hacen las relaciones o las funciones, o en todo caso, qué cosa es trabajar desde una contextualización, una ecuación, una inecuación, ¿no? Y que lo que va a generar en muchos de los casos, cuando no está bien dirigido, seguramente el estudiante va a tener siempre a la matemática como su talón de Aquiles o un síndrome de aburrimiento, ¿no? En ese sentido, competencia, en muchos de los casos nos va a llevar seguir existiendo, ¿no? En el tema de las estrategias, en el tema de los materiales y en el tema de cómo en todo caso nosotros como maestros podemos ir elaborando, diseñando, tal vez adaptando muchos de estos recursos. Esta competencia de alguna u otra manera tiene que seguir ayudando al estudiante a pensar matemáticamente desde el contexto, desde la realidad y desde todo aquello que esté a su alrededor para poder ser capaz de plantear y resolver muchos problemas, ¿no? En ese sentido, lo que aborda esa competencia es el tema de los patrones gráficos, los patrones numéricos, que hay que trabajar especialmente los gráficos desde el nivel inicial y cómo se va coordinando ya en el nivel primario y en el nivel secundario, cómo se van estructurando estos patrones numéricos para posteriormente trabajar las secciones y establecer lo que nosotros llamamos los modelos, ¿no? Modelos matemáticos. En todo caso, también esta competencia aborda mucho un tema de equivalencia, un tema de correspondencia, en el cual permite que el estudiante pueda utilizar las cantidades dadas en otras medidas, en otras magnitudes, en otras representaciones, y que permita a través de esto utilizar diversas expresiones, ¿no? Ya sean gráficas, ya sean simbólicas, ¿no? Y que esto conlleve a tener muy claro el tema de cómo específicamente las relaciones y las funciones se pueden ir estructurando desde hechos reales, ¿no? Y todo esto tiene una conexión en el sentido de que las matemáticas no es una particularidad, sino que es en realidad una generalidad que se aplica en la vida cotidiana y que se entiende en muchos de los casos que es un conjunto de herramientas que el estudiante va a utilizar para poder enfrentar situaciones nuevas, ¿no? Y además que le permita también argumentar o validar todo aquello que él pueda. En esta competencia, como ya lo estaba reiterando, se va a tomar en cuenta el tema, por ejemplo, de las representaciones, el tema de equivalencias, el tema de relaciones que tiene que ver con un tema de funciones, relaciones binarias, las operaciones mismas, y acá hay un tema también de simbología, ¿no? Por otro lado, desde este ciclo, aquí como pueden apreciar, tenemos parte de los conocimientos que responden justamente a los estándares de aprendizaje, ¿no? Como los niños de 4 o 5 años deberían ir aprendiendo y ir comprendiendo sobre todo el tema de la selección, el tema del orden, el tema de la noción temporal, cómo van representando, ¿no? Cantidades, cómo van representando situaciones, y de pronto cómo se van relacionando entre otros los casos el tema de las cantidades con los números. Y desde ahí también insistir mucho en una situación de la clasificación específicamente. Ya para el primer grado y segundo grado, la federación se sigue estableciendo, pero en este caso ya se busca a través de los números trabajar mucho los patrones de repetición. Aquí ya entra a tallar mucho el tema de las operaciones de adición y sustracción. Se trabaja también un tema de equivalencias,
cuando hablamos de las decenas, cuando hablamos tal vez de las centenas, o cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la temporización, cuando le decimos de que media hora a cuántos minutos equivale, un cuarto de hora a cuántos minutos equivale, y en fin, ¿no? Podríamos trabajar ya algunas magnitudes de equivalencia que tiene que ver con el peso, con la longitud. Asimismo, se trabaja igualmente las representaciones, y aquí viene un tema ya de las primeras nociones de ecuaciones cuando se trabaja una situación de igualdad. Y también lo importante de descomponer números. Se puede descomponer números de diversas maneras. Y esas descomposiciones conllevan a que el estudiante puede establecer un orden, puede utilizar tal vez una matriz, hasta que cuando tenga que ver el tema del tablero posicional, poder establecer claramente, ¿no?, una situación de unidades, de decenas, centenas, y que conlleve en muchos de los casos a que este trabajo va permitiendo, ¿no?, que en la competencia el estudiante utilice el conocimiento y los conceptos, sobre todo, a situaciones cotidianas. O sea, que esto no se quede solamente en una cuestión de conocer la matemática como aprendizaje, sino que se tiene que conocer como una aplicación cotidiana en su mundo diario, ¿no? Para el tercer grado y cuarto grado, otra vez, si nos damos cuenta, aparecen algunos elementos importantes que tienen que ver con la federación, equivalencia, igualdades. Aquí entra ya la ecuación desde el tema de la incógnita, desde el tema del número desconocido, o tal vez desde el tema de aquella cantidad que se busca encontrar, ¿no? Y de pronto, cómo a través igual de la adición o sustracción y el primer inicio de lo que nosotros llamamos multiplicación y división, podemos ir descubriendo cantidades que representan totalmente una igualdad. Se busca igual los patrones de repetición, y aquí ya entra un tema ya de comparación de magnitudes desde hechos más cotidianos y hechos más reales, de los cuales podemos hablar ya de unidades de masa, unidades de longitud, unidades de tal vez de temperatura, por ejemplo, cuando queremos medir, podemos decir números menores que, números mayores que, y para qué pueden servir estas estructuras numéricas para ya la secundaria. Aquí viene ya algo más interesante también, igual como en la primaria, pero toda la base de la primaria, cómo surge acá, como un elemento que respalda a lo que se va a trabajar en una situación de progresiones aritméticas, una situación de funciones lineales, las ecuaciones, inecuaciones, otra vez la relación de proporcionalidad, y especialmente aquí es donde entran a trabajar ya las expresiones algebraicas, ¿no? Cómo cada expresión algebraica representa o equivale a otra expresión, ¿no? O cómo una expresión algebraica puede ser la posibilidad de mostrarnos, yo digo un 3n más un 4n, que tal vez estaría hablando de 3 manzanas y 4 naranjas, ¿no? El estudiante, desde la capacidad misma de poder notar que no todas las veces voy a utilizar la variable x o la variable y. A veces hemos hecho de la escuela una situación que el x es incógnita, cuando cualquier letra podía establecer. Para el tercer y cuarto y quinto secundaria, aquí entramos ya las identidades algebraicas desde ya una estructura más compleja, desde una estructura que sirva a la identidad para utilizarlo tal vez en situaciones de área, en situaciones cúbicas, ¿no? Y posteriormente hacer entender que estas identidades en muchos de los casos tiene aplicaciones concretas, en algunos casos no tiene aplicaciones concretas, pero sin embargo nos puede permitir ayudar a generar una situación operativa de razonamiento más lógico para el desarrollo del estudiante, ¿no? Tenemos ahí a las identidades trigonométricas, trabajamos mucho el tema de sucesiones y progresiones. Aquí ya no solamente tenemos las funciones lineales, sino podríamos trabajar las funciones cuadráticas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, ¿no? Establecer de manera más general las ecuaciones, por ejemplo, aquí ya no solamente de primer grado, segundo grado, sino también poder trabajar ecuaciones con dos incógnitas, con tres incógnitas, y desde esa medida, aquí hay muchas aplicaciones concretas que se pueden aprovechar. Y por último, hay que entender de que estos conocimientos planteados van a responder de una manera muy concreta al estándar que se pide para cada nivel, entendiendo que para esta situación presentada en conocimientos,
el estudiante ya debe estar en el séptimo nivel. Y si logra el octavo nivel, que en realidad es lo que nosotros llamamos a través del turismo nacional, eh, una situación de nivel de satisfacción o logros satisfactorios, ¿no? No necesariamente muchos estudiantes van a lograr, pero el hecho de lograr el séptimo nivel ya es bastante con el desarrollo de capacidades que se busca a través del nivel de desempeño que se está desarrollando. Por ello, el docente, ¿no?, debe manejar mucho el conocimiento de estos temas, debe conocer, debe manejar y dominar temas específicos, como ya lo hemos planteado, y en esta preparación siempre hay que incidir el tema de estar investigando, el tema de estar compartiendo con otros colegas, no solamente la estrategia, sino que el conocimiento realmente estamos utilizando una verbalización matemática adecuada, ¿no? Como en muchos de los casos se les estaba manifestando, que no se hace sumas, sino se hace adiciones, ¿no? Por eso que a veces se confundía esa terminología, y en todos los casos lo que estamos buscando es que nosotros como maestros tenemos que manejar un lenguaje matemático que no solamente se adapte a las características estudiantiles de grupo, sino que dentro del rigor matemático responda a una característica matemática propiamente dicha, ¿no? Por otro lado, se insiste en el trabajo en equipo con estudiantes, darle responsabilidades individuales, y de esta manera los grupos de trabajo van a ir respondiendo a unas características que finalmente la pueden evaluar con una lista de cotejo, un registro observable o una rúbrica, ¿no? En todos los casos va a ser parte de una acción evaluadora de los procesos que los estudiantes van desarrollando. El tema de los materiales, de acuerdo a cómo estamos llevando el diplomado, siempre va a ser latente, ¿no? Trabajar los materiales concretos, sean estructurados o no estructurados, o en todo caso los materiales lúdicos recreativos, siempre tienen que ir de la mano al propósito de aprendizaje, y que a la vez este propósito de aprendizaje responda justamente a las capacidades que se van a desarrollar, y lo importante es qué evidencias se quiera recoger de todo este proceso, ¿no? Y por último, en esta parte de abordar didácticamente la competencia, los programas interactivos, ¿no? Para inicial, primaria, tenemos ahí ese famoso programa tipo, el mundo de la matemática. Ya para primaria, secundaria, hay otras propuestas, ¿no? Que en muchos de los casos son programas que no pesan mucho, programas gratuitos, que podríamos utilizarlo para trabajar muchos de los elementos que... Entonces, cuando nos preguntamos qué implica, ¿no?, qué implica esta competencia realmente como propuesta que hace y que aborda a todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, y que debemos tomar en cuenta muchas capacidades. En esta capacidad hay una capacidad importantísima, ¿no?, cuando decían anteriormente en la ruta del aprendizaje, matemáticas. Ya cuando llega el tema de la estrategia, eso no cambia con respecto a la competencia de la planificación, todo el enfoque de yo, ¿no? Y por último, el tema de argumentar la afirmación de este modelo que ustedes pueden ver en la imagen. Es un modelo que hace algunos años atrás lo había creado, lo había propuesto en alguna escuela, y donde servía para que los estudiantes coloquen así como un carril, ¿no?, como una tubería, esto de las botellas de plástico, lanzaran pelotitas y esas pelotitas cayeran, y abajo, en la parte de abajo donde está el símbolo, los niños tuviéramos, y lo que estaba era mayor, y lo que estaba derecha era menor, para entender un poco el tema de la simbología o la primera abstracción con respecto a comparación de números. Ahí tenemos los materiales, los colores que pueden variar. El otro material que ustedes ven, por ejemplo, distanciar la figura por un número, como cambio, como hago bien el cambio y hago también la equivalencia, y que de pronto tiene que coincidir como una especie de, cuando hacemos el sudoku. Estos vasos de Tecnopor son muy efectivos, ya que se pueden trabajar la construcción, o sea, de manera horaria, para que el estudiante pueda trabajar las ecuaciones, las ecuaciones, y sobre todo
cada vez que va manipulando, va registrando, va operando. Es interesante tomar en cuenta para poder trabajar un taller de matemáticas de, por ejemplo, 30 minutos. El tema de los materiales, podemos ver en las cuales se puede trabajar el tema de la federación o la inducción matemática y cómo se puede ir construyendo esta pelotita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la primera situación aparece una bolita, en la segunda situación 4 bolitas, pero esas 4 bolitas, si la queremos nosotros parar, ubicarlo como una especie de... En el segundo nosotros podríamos tener 2 tiras de 3 pegados con silicona y un grupo de 4. Y a ver, háganla, porque la idea es a los estudiantes y preguntarle cuántas pelotitas vamos a tener que colocar, también para especialmente los estudiantes de cuarto, quinto, secundario, para colores. Estas hojas de colores lo que hacemos es cortar en cada esquina, la primera hoja, en la segunda hoja 2 centímetros en cada esquina, vamos a ir volando cuadraditos. Y lo que va a pasar es ir doblando de tal manera que vamos a formar 10 cajas. Y en esta caja distinta lo que se va a hacer es a calcular el volumen, lo que llamamos, ¿no?, largo por ancho por altura. Y una vez que tengamos los volúmenes, lo que aquí es tratar de hacer una especie de tabulación. En la tabulación vamos a hacer un verso, ¿no? Un verso de altura versus volumen. Esa altura nos lleva a una representación gráfica en una hoja milimetrada, pero nuestro largo generalmente una hoja 4. Entonces, para ya finalizar esta exposición, tomar en cuenta la sesión de aprendizaje y buscando dentro de cada uno de estos. No puede haber una sesión de aprendizaje si no partimos de la necesidad de por qué el estudiante tiene que aprender un conocimiento. Desde ese conocimiento, ¿qué queremos que el estudiante construya? Que sea conceptual, sino una experiencia desde el punto de vista manipulativa utilizando materiales, ¿no? Esto debe responder efectivamente a esta competencia, desarrollar las capacidades, tomar en cuenta qué capacidades va a desarrollarse, porque esto se va a evidenciar a través de los resultados. Entonces, en el modelo de la sección, ustedes pueden apreciar, ¿no? En la sección debe tener un título, el propósito tiene que establecer qué cosas se espera del estudiante, qué queremos que el estudiante logre. Y ahí, como ustedes pueden especificar, ahí dice con ayuda de material concreto. Y sería interesante si colocamos el nombre de material concreto. Partir siempre de la competencia, las capacidades que van a desarrollarse y especialmente los desempeños que van a iniciar. Entonces, en esta estructura siempre es importante tomar en cuenta los procesos. Y dentro de esos procesos, de en qué parte, en qué lugar de los procesos vamos a involucrar estos materiales. Y finalmente, con una transferencia en la cual se le pide al estudiante a través de una ficha de ejercicios o un grupo de problemas que resuelva la aplicación del conocimiento aprendido. Por otro lado, cómo motivamos a nuestros estudiantes para poder aprender todos estos conocimientos, ¿no? Y de qué manera los materiales que les vamos planteando, les vamos proponiendo, o ellos también trayendo a la escuela, les sirva como una situación motivadora y que de pronto esto les sirva para poder aplicarlo también a otro tipo de conocimientos. Entonces nuestro compromiso como docentes es tratar de poder diseñar y elaborar sesiones en las cuales el material esté inmerso en alguno de los procesos y sobre todo que responda al propósito y que a la postre cualquier aplicación cotidiana o contextual que el estudiante relacione con los conceptos sea de manera connotativa y entienda que la matemática pues no es solamente algo abstracto o algo que le ha puesto en la escuela como obligación, sino que la matemática va a ser siempre para el estudiante un hecho significativo y un aliado permanente, ¿no? Entonces podemos concluir que los materiales siempre van a ser los facilitadores. Recuerden que podemos utilizar tanto laboratorios como talleres, laboratorios para situaciones conceptuales y talleres para situaciones de refuerzo de ejercicios, ¿no? De todos estos conocimientos que estamos involucrando en esta competencia, ¿no? El uso de materiales y siempre van a ayudar a desarrollar especialmente, ¿no?, el pensamiento lógico, el pensamiento lateral, de manera muy atractiva, ¿no? En ese sentido se busca que la acción docente conlleve a potenciar los conocimientos, no solamente del estudiante que ya está potenciado por naturaleza,
sino del estudiante que necesita, que todavía su nivel de aprendizaje está pues debajo del estándar propuesto. Entonces la matemática, utilizando los materiales y los juegos, nos presenta a nosotros como un aliado importante, en la cual nosotros tenemos que buscar cómo en alguna parte de los procesos involucrarlos para poder saber que va a responder especialmente a las necesidades de aprendizaje por las cuales hemos planteado el propósito, ¿no? Y no olvidar que la gestión de esta competencia debe ir directamente a generar aprendizajes significativos. Y no hay aprendizaje si no hay conceptos claros, no hay aprendizaje si no hay aplicación desarrollada, y no va a haber aprendizaje significativo si esta no está relacionada con hechos cotidianos de la vida diaria. Muchísimas gracias, estimados maestros, y antes de ir a las preguntas, recordarles que ya vamos entrando al tema del proyecto final, y tomar en cuenta que el 19 de agosto van a hacer la presentación de la primera propuesta, del primer avance, en la cual va a ser como una especie de propuesta estratégica que se va a aplicar en el aula, en la cual un material, ya sea concreto, estructurado, no estructurado, o un material recreativo, haya permitido darle una connotación a la actividad docente, al aprendizaje de los estudiantes, y que finalmente esto debe concluir con la entrega el 5 de noviembre, y seguramente, yo particularmente estoy muy seguro, de acuerdo ya a esta cuarta etapa en la cual estamos desarrollando con ustedes, que van a haber trabajos y experiencias, sobre todo muy nutritivas, no solamente para el estudiante, sino para ustedes como maestros, van a ser fortalecidos, y sobre todo como este diplomado, a través de esta experiencia final, en la cual ustedes van a evidenciar y exponer sobre todo el tema del material, va a repercutir en hechos pues, de mucha satisfacción personal, profesional. Para terminar, en cuanto a las actividades, hay un video que se ha propuesto que tiene que ver con el tema de la enseñanza de las relaciones binarias, tomando en cuenta el link que se ha colgado. En ese sentido, lo que yo les pido una vez más es que la narración de la respuesta de las tres preguntas hay que hacerla muy precisas y que respondan específicamente, ¿no?, en el tema por qué es importante enseñar una relación binaria, o cómo enseñamos las relaciones binarias en el contexto de estudiante. Entender que una relación binaria la puedo establecer desde una estructura de conjuntos, desde una situación incluso inicial, ¿no?, de relación entre color y forma, ya estoy hablando de una relación binaria. Y finalmente la reflexión, ¿no?, en nuestra práctica docente, cómo se relaciona justamente con esta competencia. Para la actividad número 2, y en este caso ya no vamos a hacer un diagrama como lo habíamos presentado como organizador visual, sino lo estamos presentando como una sesión de aprendizaje como parte ya de lo que posiblemente sea la presentación del trabajo de ustedes. En este caso se está proponiendo una sesión de aprendizaje, y aquí por favor les voy a pedir que los que están trabajando en equipo traten de sistematizar específicamente el propósito, las capacidades, lo desempeño, ¿no? Y de pronto el material que van a incluir en esta sesión de aprendizaje lo especifiquen claramente en qué parte de este proceso va a tener la repercusión a la necesidad de lo que ustedes plantean proponer el material. Por último, en el trabajo 3, va a ser un trabajo muy similar al de los módulos anteriores, en la cual hay que tomar en cuenta del conocimiento que vamos a trabajar en esta parte, especificar el grado, el nivel. El nombre del material también es fundamental. Siempre les he comentado de que hay que buscar un nombre sugestivo, un nombre que llame la atención al estudiante y que le pueda generar expectativa, ¿no? El tema del propósito del material es a qué va a responder ese material, qué es lo que va a lograr el material en el desarrollo del proceso pedagógico. Ya lo de los materiales lo conocemos, y el procedimiento, como se va a desarrollar el material, ya en la experiencia lo tienen haciendo bastante bien. Escribe María Quispe. Nos dice si es lo mismo seriación y sucesión de matemática.
Bien, estimada María, cuando nosotros hablamos de también la matemática existe esta confusión y hay mucha situación divergente se confunde incluso el tema de serie numérica. Cuando hablamos de seriación, hablamos de un conjunto de números y después establecemos el número que siguen o los dos números o los tres números que continúan. Pero sin embargo, cuando hablamos de la función numérica, es ahí donde tenemos que establecer finalmente un esquema matemático o un patrón formal que va a establecer esta línea. Por ejemplo, si yo digo... Bien, la siguiente pregunta es de Carola Sánchez. No sé si podría aclarar... Carola. Sí, Carola. Si las analogías numéricas pertenecen a esta competencia. Las analogías numéricas simplemente vienen a ser parte de un complemento de lo que nosotros llamamos las seriaciones, ¿no? Y las comparaciones que se hacen con los números. Las analogías no tienen específicamente una nominación especial, pero es parte de lo que es la seriación, porque se va buscando qué número se suma a un costado de resta, y en muchos de los casos se hacen en forma de casillas, en forma de cuadros, en forma de representaciones, pero responden más a una seriación. Vamos a entonces a ir ya finalizando, Edwin, el taller del día de hoy, recordándoles, recordando a los participantes que a partir de trabajar el módulo 4, que es a partir del día de mañana, donde van a estar publicadas la primera actividad del módulo 4, se va a trabajar en paralelo el avance, como ha indicado Edwin, el avance del trabajo final del módulo 7. Bien, Edwin, muchas gracias.